El periódico Hoy y la firma Gallup continúan publicando los resultados de la encuesta que realizaron entre el 5 y el 11 de marzo. Una encuesta en donde han incluido, desde ayer han comenzado a publicar resultados de percepciones. Los datos que publican hoy contrastan muy fuertemente y yo creo que representan de algún modo un golpe a todos aquellos que tienen la intención o el interés de repostular al presidente Danilo Medina mediante la modificación de la Constitución de la República. Por el resultado que se ha ofrecido, en la parte general, dicen en las preguntas que hicieron de si se rechaza o se acepta la modificación de la Constitución de la República para permitir la reelección del presidente de la República, Danilo Medina, por segunda vez, la reelección, el 66.9% rechaza esta reelección. Para fines de lectura de encuesta, eso es el 67. 67%. Porque más allá de la mitad se suele redondear. Así es. Igual que en defecto, menos de la mitad se suele redondear hacia abajo. Y solo un 29.7% acepta 30. que se modifique la Constitución de la República para permitirle a Danilo Medina una segunda reelección. Estos datos obviamente están segmentados y el periódico Hoy los separa en relación con las simpatías de quienes respondieron. Y como es obvio, como debía resultar, el caso de los simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno, el 84.9%, el 85% de los que se dicen ser simpatizantes del PRM rechaza la modificación de la Constitución para permitirle a Danilo Medina la reelección. De los que se dicen simpatizantes del Partido Reformista, solo el 66% rechaza esta modificación de la Constitución. Igual que los del PRD, el mismo porcentaje. Que lo del PRD. Pero en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el dato más importante en este caso, porque el debate está entre los PLDistas, es el 45% que rechaza la modificación. Ese último porcentaje, Fausto, pone de relieve la división interna que hay en el PLD, sí, claro, entre quienes apuestan a eso, que tienen el control de una gran parte del partido, quizá podría decirse la mitad o un poco más, y los que están en contra, que se supone que son sobre todo los leonelistas. Así es. Habría que decir entonces, Gustavo, que o un 45% o algo más de un 45% estaría a favor de la modificación de la Constitución para permitirle al presidente Danilo Medina que se reelija por segunda vez. En caso de que, obviamente, haya alguna diferencia entre quienes la apoyan y quienes no la apoyan, que sea, no, yo me abstengo de opinar sobre eso porque no tengo ninguna consideración. En este caso, obviamente, las fuerzas del PLD están seriamente divididas. Mira, hay otros datos que tiene la encuesta interesantes. Uno de ellos es que dicen que apenas un 30 y tanto % se interesó en ver el discurso del 27 de febrero del presidente Medina. Eso de alguna manera ya estaba reflejado en algunas mediciones que hicieron las empresas que contratan los medios, sobre todo la televisión. Ya más o menos se había filtrado datos y que andaba por ahí, 30 y tanto, 35, 34, otros 36. Pese a que hubo una gran cadena nacional de radio y que se transmitió por la ¿no? mayor cantidad de medios en la historia de un discurso presidencial, con redes sociales, toda esa cosa, live stream. Y otro dato también es que la gran mayoría también de los dominicanos y dominicanas cree que ya habrá una ley de partidos. Sí, dice que cree, y también la mayoría apuesta a que en esa ley de partido cada partido decida la modalidad de elección interna que quiere asumir. Eso concuerda un poco con la propuesta que tienen los partidos de oposición. Sí, y una parte del PLD. Y una parte del PLD. O sea que por eso es verdad que mayoría, sí, porque sí, la oposición y una parte importante del PLD también. Entonces, eso también es cónsono con esa realidad. Entonces, el otro dato que hoy revela la encuesta Gallup hoy, que me parece muy relevante, es el relativo a la candidatura del nieto de Trujillo, en donde la mayoría Domínguez Trujillo no aprueba un tipo de candidatura como esta, ¿no?
el 51% está en desacuerdo y un 42% dice que sí la favorece. De todos modos es una ganancia para el partido que lo postula. Sí, bueno, pero no es por el partido, porque él tiene su propio partido, un partido pequeño, y hay otro pequeño partido que es el PDI, que es de esos partidos que han dado la meca y la seca, porque ha estado con el Partido Reformista, ha estado con el PRD en un momento, estuvo con el de nuevo con el PLD y etcétera, ¿no? Que es el partido de Ismael Reyes Cruz. Pero eso te indica que no es verdad, porque mucha gente decía que la gran mayoría y que añoraba a Trujillo. Entonces mira qué dato, por ejemplo, que esto me encantó. Entre los residentes en las zonas rurales es donde es más grande el rechazo, un 58% entre las mujeres, 54% entre los adultos de 55 años o más, con un 56%. No, 58% de las mujeres, 54%, no, hombres, 54% de las mujeres, y entre los adultos de 55 años o más, 56.4% está en contra de esto. Ya. Okay. Y la mayoría de los PLDistas, la mayoría de los del PRD. Pero eso no tiene, Gustavo, independientemente, ok, tenemos la medición, perfecto, pero no tiene consistencia la postulación o una candidatura de una persona que puede llamarse dominicano y todo, no nació en República Dominicana, no ha vivido en República Dominicana, pese a ser nieto de Trujillo o hijo de la señora Ángela Trujillo, no tiene ningún asidero legal, no tiene posibilidad. No, sí lo han explicado abogados. Él tiene la doble nacionalidad, la adquirió, yo no sé cuándo la obtuvo, pero lo que han explicado algunos abogados, y ahí hay contradicciones, que él debe residir 10 años de manera permanente en territorio dominicano y no lo ha hecho. Unos dicen que además de esos 10 años, de esperar 10 años con la nacionalidad dominicana, otros 10 años de residencia permanente, o sea que serían 20. Eso está en discusión, pero el asunto es que en estos momentos él no podría, a menos que se modifique la ley. Bueno, esas son los Pero datos. ¿por qué esto tiene interés? Por el asomo de ideas ultra que hay, derechistas, nacionalistas, ultranacionalistas, y querer gente venir a resaltar, bendecir y a decir que Trujillo fue patriota y que todo esto, y asociarlo con ese odio hacia los haitianos. Entonces, por eso tiene interés. Y fíjate, la zona rural, que la gente piensa, que la gente es menos informada, sin embargo, es mayor el rechazo. Sí, sí. Bueno, de todos modos, estos temas, por supuesto, tienen mucha actualidad, como tú has dicho, por esta campaña de odio y esta campaña de locura, de insania que hay en la sociedad dominicana, en una parte de la sociedad dominicana, porque en realidad una gran parte de estas cosas se expresa por vía de las redes sociales y campañas que se hacen con promoción planificada, etcétera, para incentivar el odio y el rechazo de los dominicanos hacia los dominico-haitianos o hacia los migrantes haitianos que cruzan la frontera, diciendo que los dominicanos estamos perdiendo la identidad, estamos perdiendo la nacionalidad, que hemos perdido la soberanía, que estamos perdiendo la patria y otra de esas y en esa ola de locura reivindican a Trujillo. Mucha gente diciendo como que hace falta una dictadura. Yo no sé para quién. Quien quiera que le pateen el trasero, que reivindique esas cosas. Hubo alguien hoy que dijo que el asesinismo de trujillismo o de Trujillo, así mismo, el asesinismo. Se inventó una palabra. Se inventó una palabra, no es lo que ellos postulan. Alguien dijo, un abogado hoy. Bueno, ¿qué será lo que quiso decir? Bueno, uno tiene que respetarlo, ¿verdad? Bueno. Hacemos una pausa. El Partido Revolucionario Moderno hizo su convención el pasado domingo. No ha terminado todavía de ofrecer los datos estadísticos de cómo ha sido el escrutinio, el conteo de los votos. Hubo suspensión de votaciones en unos 14 municipios. Ha habido dificultades para ese partido poder hacer su convención. Sin embargo, ellos han dado su propia conclusión sobre la convención, han dicho que fue un éxito, que no se puede de golpe cambiar un estilo de hacer política en los dominicanos y que la convención refleja, por supuesto,
una gran participación. Dicen que más del 75% de los empadronados en el Partido Revolucionario Dominicano participaron en este proceso. Apenas han podido ofrecer el 17% de los cómputos de los votos hasta ahora, solamente. Bueno, hay una situación, es que ayer explicaba Tony Raful en el boletín 2 que se ofreció, fue a las 5 de la tarde, se había prometido a las 10 de la mañana, que las cosas van un tanto lentas en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, y que por eso es que eso explica de alguna manera que el porcentaje todavía no sea tan amplio, porque hay que entender que en estas dos demarcaciones está la mayor población del país, además de pensar que Santiago, que es una gran demarcación también, no celebró votaciones. Sí, el municipio de Santiago. El municipio, pero bueno, hay 1 millón de habitantes. Sí, claro. Entonces, eso también es lo que ha hecho que vaya un poco más lento todo esto, porque pudiera quizás, si hay cierre entre un competidor y otro, que no lo hay, parece, por la proyección, pero en algunos casos, puestos que se están dirimiendo a nivel nacional, como las vicepresidencias y esas cosas, y la vicesecretaría, si alguien dice, espérate, no lo den como ganador hasta que no se celebre en Santiago, porque ahí puede estar la diferencia, habría que atender eso también. Claro. Por otro lado, de manera positiva se reporta desde la Florida que ahí se llevaron a cabo unas primarias ejemplares sin ningún incidente, y que hubo una masiva votación, masiva en el sentido de la cantidad de dominicanos que son PRMistas que hay ahí, que acudieron todos a votar. Bueno, con el 17% computado y ofrecido hasta este momento, la tendencia parece muy clara, Gustavo, y José Ignacio Paliza encabeza las votaciones a la presidencia del PRM. Al final quedaron 3 candidatos a la presidencia del PRM, que fueron José Ignacio Paliza, que fueron Gianilda Vázquez y Jesús Félix Iglesias. Exactamente. Estos 3, José Ignacio Paliza, de los 3, obtiene un 80.69% de los votos para la presidencia. En segundo lugar estaría Gianilda Vázquez con un 10.73% de los votos. Y en tercer lugar, Jesús Vázquez con un 8.57%. ¿Y Jesús está aspirando a la presidencia? Sí, Jesús aspiraba a la presidencia del PRM. También. Jesús Vázquez, Jesús Félix Iglesias. Al parecer hay, por lo que se proyecta hasta el momento, mayor consenso en torno a Paliza que en torno a Carolina. Sí, porque en el caso de la Secretaría General los datos es, Carolina tiene un 69.57%, seguida por Chu Vázquez, Jesús Vázquez, alias Chu, con un 22.73%. 22. Sí. Y en tercer lugar, Faña, Leonardo Faña, con 4.68%. Ya Leonardo Faña, que en principio había dicho algunas cosas, que habían comprado gente, que el gobierno intervino, ya tiró la toalla y reconoció el triunfo su de derrota. Sí. Luego está Andrés Lugo Riggs y Aneudi de León, que apenas, creo que apenas un 1.89% uno y el 0.80% otro, nada más. Bueno, pero refleja Gustavo, estos datos reflejan que el acuerdo entre Luis Abinader y Hipólito Mejía se impuso. Claro, claro. Ese es el tercer boletín, hoy se espera que se den ya cuarto, quinto, que se acelere un poco más la cosa. Y sobre todo, yo sé que mucha gente de los que aspiran y tenían candidaturas nacionales como las vicepresidencias y esas cosas, quieren ver los resultados de los cómputos aquí en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Bueno, hay datos preliminares en el caso del Distrito Nacional. La diferencia es bastante grande a favor de Felipe Suberví en el Distrito Nacional. El hijo de Fello, que tiene creo que un 56%. ¿A qué aspira él? A la Secretaría General en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional. Bueno, pues ya puede ir entonces celebrando eso, ¿no? Seguido de Eduardo Sanz Lobatón, que quedó muy por debajo, creo que cerca de un 20%. Mira que uno escuchaba mucho más la propaganda de Yayo. Sí, claro. Para que te vea, parece que Suberví amarró su cosa bien. Parece, sí. Aparte de que Suberví parece que es del equipo de Hipólito Mejía, y Yayo San Lobatón es del equipo de Luis Abinader. Bueno, pues ahí hubo... son cosas raras, ¿no? Porque... No, porque hay
Por ejemplo, Reinilda ha quedado bien, yo pienso, aunque no ganara. Claro. Sí. Porque ella no contaba con el apoyo de ninguno de los grupos y de hecho fue una candidata que los enfrentó a ambos Al grupos. final, Reinilda se benefició con el retiro de la candidatura de Andrés Bautista. No, y uno que otro, porque siempre hay gente también que piensa con cabeza propia y aunque puede ser alguna gente simpatizante o de Luis o de Hipólito, diría, no, a mí no me gustó ese acuerdo, yo quiero apoyar a Reinilda, por ejemplo. Sí, claro. Y ella tiene sus méritos, como una mujer que tiene una propuesta propia, etcétera, ¿no? Bueno, pero imagínate, tú tienes ahí la propuesta de Leonardo Faña, que es un hombre cercano a Hipólito Mejía, que lanzó sus propias aspiraciones a la Secretaría General. Y no le fue bien. O tú tienes a Jesús Félix Iglesias, que es un hombre cercano a Hipólito Mejía, que lanzó su candidatura a la presidencia. Pero Hipólito apoyó a José Ignacio Paliza. Bien, hay que ver entre los vicepresidentes, se daba como un hecho, por ejemplo, que Farid iba a salir, que quizá don Eduardo Tejera, vamos a ver cómo sigue eso. Ya esos datos habrá que esperar lo que dicen, yo creo con un mayor porcentaje de los cómputos. Y yo creo incluso que habrá que esperar que se celebren los comicios internos en aquellos lugares de mucha población, como el caso de Santiago, que no pudieron celebrarse. Y la otra cosa, Gustavo, que hay que tomar en cuenta es la siguiente. El Partido Revolucionario Moderno está haciendo una convención en unas condiciones de una organización nueva, acabando de salir de hacer un padrón nuevo también. De manera que no hay que pensar que esto es un fracaso, sino que es un esfuerzo que, por supuesto, parte de un proceso. Pero habría que pensar qué pasaría en un partido como el PLD o como el Partido Reformista o como el PRD si hacen una convención. El PRM le ha ido bastante bien, ha debutado bien. Porque yo creo que debutó bien. En las elecciones le fue bastante bien para ser un partido debutante. Ya quisieran muchos comenzar con esa cantidad de votos y ganar esa cantidad de puestos legislativos, ¿verdad? Sí. Y en alcaldía. Y además, ahora están sentando las bases para su organización. Entonces, yo creo que no se le puede exigir más. Siempre es bueno mejorar, pero no han ido bien. Y el otro dato, Gustavo, es que una nueva generación asume la dirección de un partido político importante como en el Partido Revolucionario Moderno. Lo que yo espero que de ideas también tengan nueva generación. Bueno, nueva generación. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía son las dos personas jóvenes, muy jóvenes, que van a asumir la dirección principal de esa organización. Pero yo espero que de ideas también sean bien jóvenes. Ojalá que sean de ideas, que sean progresistas. Porque hemos visto muchos jóvenes tan conservadores como que yo prefiero a veces muchos viejos. ¿Verdad? Sí, a veces hay jóvenes muy conservadores. Ya. No creo que sea el caso, ¿no? Pero vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen y depende de la línea ideológica que decide ese partido cuando tenga su congreso y defina líneas programáticas. Doña Belice sigue con su escuela ahí, ojalá que le hagan caso. Bueno, sí. Y Belice, ahí está Milagro, ahí está Hugo Tolentino Díaz. Sí, que son las personas que tienen formación en esas ideas liberales. Así es. Vamos a una pausa. El Proyecto de Justicia Global es una organización independiente en los Estados Unidos que realiza mediciones sobre el estado de la democracia en muchos países. Desde hace varios años viene publicando estudios e informes globales sobre la situación en los países de las diferentes regiones del mundo y el Estado de Derecho particularmente es uno de los aspectos en los que ellos ponen atención. Han hecho una medición en la que han hecho encuestas, unas 110,000 encuestas en todo el mundo y además han hecho unas 3,000 encuestas a expertos en todo el mundo también e incluyen a la República Dominicana. Son 113 países los que están incluidos en este informe. Y de los 113 países, la República Dominicana, por ejemplo, en el índice de Estado de Derecho, ocupa el lugar 90, Gustavo. Y eso es un lugar demasiado alto. El número 1 es lo mejor. Es lo mejor y el número 113 es el peor. ¿Quién ocupa el número 1? Lo ocupa Dinamarca. ¿Quién ocupa el número 113? Lo ocupa Venezuela. En Estado de Derecho. Ahí hay como un sesguito raro. ¿Tú crees? Sí. El puesto número 90. Yo creo que se pone de manera...
yo ya me he puesto muy incrédulo con muchas de esas cosas, porque siempre se pone de manera muy idílica a los países del norte europeo. Pero en esos países hay muchos problemas también. Ahí hay muchos grupos neonazis, ahí hay muchos abusos sexuales. Bueno, pero depende de cómo se imponga, cómo se respete y cómo se conserve, porque en definitiva además el concepto que se tiene de justicia y de libertad, que es diverso. Por ejemplo, mira, el Instituto Cato, que es una entidad muy respetable, pero para ellos libertad es que haya una libertad total de comercio. Total, sí. Ellos vivían atacando a la administración Obama porque dicen que se estatizó mucho. Mira, los primeros lugares en índice de derechos son Dinamarca, número 1, Noruega, número 2. Ahí agarran y matan todos los delfines cada rato. Y Finlandia, número 3. Sí, ustedes no tienen derecho. No. Y los peores son Afganistán, 111, Camboya, 112 y Venezuela, 103. Bueno, a Afganistán se le pega a Estados Unidos, que desbarató ese país. Bueno. Eso es un desorden lo que hay ahí. Bueno, entonces, en este índice de Estado de Derecho, República Dominicana, que ocupa el lugar número 90, también ocupa el lugar 88 en la parte de ausencia de corrupción. Es decir, que tenemos un muy alto índice de corrupción en la República Dominicana. 88 de 113 países. En el ámbito de la justicia penal, está, por cierto, bastante desacreditada la justicia penal en la República Dominicana. Es la peor posición que ocupa República Dominicana en este índice. Tiene el lugar número 100 de 113 países. Sacó 100, pero a la inversa. A la inversa, 100, pero... Y en cumplimiento de normativa, la República Dominicana ocupa el lugar número 99. Y en justicia civil ocupa el lugar 88. Ahí yo creo que fuimos en coche. Porque aquí la justicia civil es un desastre. Sí. Sí, aquí todo el mundo sabe que tiene cualquier litis y si el otra parte tiene más dinero, te hacen un lío y te embargan y a cualquiera por una pequeña deuda le arruinan un negocio o la casa. O sea que ahí yo creo que Salima está bien. Está bien. Sí, pero esos informes hay que tomar y dejar porque es un criterio de lo que es justicia, muchas veces de lo que es libertad, de lo que es esto, lo otro. Pero bueno, mira Gustavo, según la metodología que ellos han aplicado y que aplican cada año, la revisan incluso, lo que ellos hicieron fue aplicar encuestas en hogares, 110.000 encuestas en hogares. Vale decir que en República Dominicana aplicaron una parte de esas encuestas para determinar la calidad, cómo percibe la población la calidad del respeto a los derechos humanos, del respeto al Estado de Derecho en general en la República Dominicana, el respeto en el ámbito judicial, justicia penal, justicia Sería bueno civil, ver esa muestra aquí escogieron. Y además... el concepto de derechos humanos, yo creo que en la mayoría de la gente no está muy clara en ese concepto. Y además ellos combinan, y esta es una metodología interesante, porque combina las 110.000 encuestas con unas 3.000 encuestas a expertos. Entonces, obviamente lo que dicen los expertos se valida en función también de lo que se cruza con lo que dice la con gente. Lo que dice la gente. Ahí habría que ver, exactamente. Es interesante. Yo te digo concepto de derechos humanos porque la mayoría de las personas, hay gente que aquí que cree que derechos humanos es un partido o que son personas. ¿Sí? ¿Por qué los derechos humanos defienden? Ellos dicen que los derechos humanos defienden a los delincuentes, pero los derechos humanos no son personas, hay activistas. Claro, y no entiende el concepto de que el garante de los derechos es el Estado. O sea que a nivel privado, una persona no le viola un derecho humano al otro, lo puede estafar, lo puede agredir, pero eso, el garante de derechos humanos es el Estado y por tanto al Estado es que hay que reclamarle. Y esa cosa la gente no la entiende muy bien y suele decir que los activistas de derechos humanos solo defienden delincuentes. Sí. Porque para mucha gente, si alguien delinque, hay que matarlo de inmediato. Ya. Pero estas valoraciones de algún modo deben servir al país y deben servir a las autoridades responsables de hacer cumplir la ley y deben servir a los ámbitos de la democracia dominicana para mejorar su calidad. Porque estar en un lugar 90 en Estado de Derecho en general es un lugar muy lamentable y digamos deteriorado. Nosotros podemos mejorar nuestro índice de Estado de Derecho y aquí reclamamos continuamente y hay instituciones que se dedican a reclamar continuamente la mejoría en el respeto a los derechos de las personas, al acceso al trabajo, al acceso a servicios públicos. Yo te diría el acceso, por ejemplo, a la justicia. A la justicia. Que es costoso y enmarañado, no es fácil. Verse en la situación de tener que acudir primero o a la policía o al Ministerio Público o a un tribunal
si usted no cuenta con nada, es una labor muy, muy difícil. Por suerte aquí se está tratando de hacer algo con la Defensoría Pública. Sí. Y hay ahí gente muy buena tratando, pero prácticamente están trabajando a manos peladas porque no cuentan con recursos. Pero esa es una instancia interesante que se creó a raíz de la reforma constitucional del año 2010. Y ojalá que la gente la conozca más y la use. Esta información con mucho más detalles está publicada en Acento, en el portal. Es una información que obviamente tiene repercusiones importantes para el estado de la democracia en República Dominicana. Es bueno que nos comparemos y que sepamos... Sí, es bueno, pero yo tomo y dejo, porque te digo... Sí, bueno, tomar y me encanta lo de los chinos, que cada vez que Estados Unidos hace un informe de derechos humanos, ellos lo hacen uno diciéndole todos los palos que le dan a los morenos y a los hispanos y todas esas cosas, porque sí, porque a los americanos les gusta ponerle nota a los otros, pero no a ellos. Sí, sí. Que fue lo que le dijo Danilo en aquella ocasión, que me pareció una muy buena respuesta, cuando dijeron que aquí era un puente para la droga. Bueno, y allá hay una avenida de 20 carriles para la droga. Sí, porque ahí sí es verdad que se consume droga. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.